Leer es pensar con el cerebro ajeno en lugar de hacerlo con el propio, decía el filósofo alemán Arthur Schopenhauer. Era una frase que queremos utilizar en este programa porque en Canal 9 queremos también proporcionar un espacio a la cultura que nos hace crecer como personas, a la cultura que nos aporta un punto de vista crítico y que nos siembra la duda, a la cultura que también siembra una semilla de los porqués de un mundo que no llegamos a conocer del todo, nunca llegaremos a conocerlo quizá del todo, por diferentes motivos. En primer lugar, por su inmensidad, en segundo lugar, por su complejidad, pero también por aquellos que tratan de opacarlo para que no podamos percibirlo en todo su esplendor. Capítulo 9 llega cada viernes aquí a Canal 9 Soria, a sus hogares, si ustedes nos lo permiten, en este pequeño rinconcito acogedor, como una guía para pensar. Pero no para pensar de la manera en la que lo hacemos actualmente, con ese mal pensar, sino para pensar de manera correcta, lo que aquí llamaremos bien pensar. Así que bienvenidos a capítulo 9, bienvenidos a esta ventana a la cultura en Canal 9 Soria. Y para comenzar este primer capítulo 9, qué mejor que hacerlo con algunas de las noticias literarias más destacadas de la semana. La Junta de Castilla y León ha inaugurado en la Biblioteca Pública de Soria la exposición Leyendas de Soria. La delegada territorial Yolanda de Gregorio presentó en la biblioteca ayer jueves una actividad que se encuentra integrada en el programa cultural que desarrolla la Junta durante estos días, del 19 al 26 de octubre, con motivo del Día Internacional de las Bibliotecas. El 24 de octubre se celebra el Día Internacional de las Bibliotecas, como ya hemos dicho, como homenaje y reconocimiento a la labor que realizan estas instituciones en el mundo. Esta iniciativa nació con el fin de concienciar a la sociedad de la importancia de la lectura, especialmente entre los niños y jóvenes, y para agradecer y potenciar la extraordinaria labor de las bibliotecas y de los bibliotecarios y bibliotecarias. En el Día de la Biblioteca, la Junta celebra que en nuestra comunidad autónoma contamos con una red bibliotecaria que ofrece múltiples servicios, accesibles para todo tipo de público y en cualquier etapa de la vida. Unos servicios de calidad que contribuyen a mejorar la vida de las personas y al desarrollo de la sociedad en su conjunto. La elección del 24 de octubre tiene que ver con el recuerdo de la destrucción de la Biblioteca Nacional de Sarajevo, incendiada el 24 de octubre de 1992, hace ya 32 años, durante el conflicto balcánico. Con esta celebración también se pretende destacar la importancia de las bibliotecas como centros que guardan, atesoran y custodian el patrimonio bibliográfico y audiovisual de la humanidad. Celebramos el Día Internacional de la Biblioteca Pública. ¿Esto qué significa? La biblioteca es un ámbito en el cual queremos atraer a los jóvenes y sobre todo facilitarles que la lectura es un hábito de cultura, es un hábito de comportamiento y supone además culturizar a las personas en su forma de hacer. Para eso hacemos un llamamiento a todos nuestros niños, a todos nuestros jóvenes, a todas las bibliotecarias, a todas las personas que forman parte del ámbito educativo, que venir a una biblioteca a obtener un libro, a obtener un audiovisual, es un elemento de cultura y un elemento dinamizador. El Día Internacional de las Bibliotecas surgió como consecuencia de que la Biblioteca Nacional de Sarajevo, en el conflicto bélico del año 24 de octubre del año 92, fue destruida totalmente. ¿Eso qué significa? Que tenemos que en la biblioteca tener en cuenta dos elementos importantes. Por una parte, el elemento de que es un fondo en el cual hay una serie de documentos, una serie de libros, una serie de textos, en los cuales sus profesionales los conservan de una manera muy buena, hay que decirlo, y hacen un trabajo exhaustivo, pero también en el ámbito audiovisual. Se ha ampliado el campo del tratamiento en las bibliotecas y no solamente es la utilización de libros, sino también materia audiovisual. Y por otra parte también el captar que nuestros jóvenes, que nuestras personas mayores, que nuestros niños y que nuestro trabajo diario realmente sea un elemento dinamizador, porque los jóvenes no solamente se tienen que dedicar a actividades de utilizar las máquinas, sino también tienen que utilizar los libros, leer, y leer siempre es cultura. Y por eso hoy en el Día Internacional de la Biblioteca vamos a inaugurar esta exposición. Esta exposición se llama Leyendas de Soria. ¿Qué queríamos
a hacer con esto? Y sobre todo los técnicos que están aquí, que son los que realmente han llevado a cabo la elaboración de estos 9 paneles. El objetivo fundamental era que el autor del libro, Florentino Zamorano Lucas, fuera esta persona y llevó a cabo la elaboración de un libro que se llama Leyendas de Soria. Y lo que han querido los profesionales de la biblioteca es llevar a cabo una reproducción, esos 9 paneles, de cuáles son las leyendas que se han llevado a cabo en la provincia de Soria, quién ha escrito en la provincia de Soria y cómo se ha trabajado. Sobre todo, pues acordarnos y pensar que la biblioteca es un espacio de encuentro, un espacio público, sobre todo en el que de encuentro intergeneracional, en esta época un poco de ruptura entre generaciones, pues nuestro centro es el centro de Soria que aglutina a todos los lectores de todas las edades. Y no solamente como para venir a buscar libros o a llevar libros en préstamo, sino también, como hemos dicho, pues como un sitio donde se encuentren los ciudadanos a través, por ejemplo, de los clubes de lectura, de todas las actividades culturales que se realizan en este centro. Y bueno, baste solo con decir pues las cifras que tenemos, ¿no? Más de 35.000 lectores entre la capital y la provincia, claro, pues actividades culturales que el año pasado asistieron 15.000 personas, o los préstamos de audiovisuales y de libros que son más de 134.000. Entonces, pues bueno, eso, poner en valor y hablar de que la biblioteca pues la valoremos y sepamos que tenemos un centro pues muy importante en Soria y del que nos tenemos que sentir orgullosos y cuidar y valorar como merece. Bueno, dados los datos los datos que tenemos todavía del año anterior, ¿no? Los datos de este año 24 todavía, claro, estamos en el mes de octubre, pero sí que es verdad que van aumentando y lo hemos notado en los últimos años. O sea, cuando la asistencia a las actividades es mayoritaria. De hecho, se quedan muchas personas en reserva, por ejemplo, para clubes de lectura, que deberíamos todavía ampliar más, pero bueno, pues estamos trabajando en ello. La exposición Leyendas de Soria se podrá visitar en el vestíbulo de la Biblioteca Pública de la capital durante los próximos meses. La exposición tiene una finalidad didáctica y está concebida para ser explicada en visitas concertadas y guiadas por personal de la biblioteca a los estudiantes de los centros educativos de Soria. La intención es dar a conocer a los jóvenes y al público que se acerque a visitarla la riqueza e importancia de estos relatos que tienen como escenario común la provincia de Soria, desde las leyendas más antiguas extraídas de las cantigas y cantares de gesta hasta las más conocidas de Bécquer y Machado. Además, se informará sobre historia, el origen de la narración, su veracidad, los lugares que se describen o el estilo literario. Además, este fin de semana tienen ustedes una cita en el Casino de Soria. El presidente del Círculo Amistad Numancia, Adolfo Sainz, ha anunciado la presentación del libro Pregón de Combate para Jóvenes de Espíritu a cargo de su autor, Raúl Mayoral, que tendrá lugar el día 26 de octubre a las 12 de la mañana en la sede de la calle Collado número 23. Se lo decíamos al inicio de este programa, en nuestra presentación, qué importante es contar con un espíritu crítico y sobre todo con una voz que se cuestione todas las verdades que damos por hechas y que nos transmiten con frecuencia a través de los medios de comunicación, a través de nuestro entorno. Bueno, pues para hablar de ese espíritu crítico y para charlar con una persona que está autorizada para hablar de ello, tenemos con nosotros el placer de contar en este capítulo 9 con Raúl Mayoral, abogado y escritor. Bienvenido, gracias por atendernos. Muy bien, muy buenas tardes y muchísimas gracias a vosotros por darme voz en este programa. Que llega a Soria para presentar Pregón de Combate para Jóvenes de Espíritu, un libro del que ya nos llama la atención, Raúl, su título, pero también su portada con ese caballo de Troya que sin duda nos hace pensar y mucho. ¿Qué es lo que nos transmite, lo que nos quiere usted transmitir con este ensayo?
Pues sí, la verdad es que el caballo de Troya en la portada es muy impactante, pero yo sostengo que efectivamente un caballo de Troya, que es el de la corrección política, se ha colado en la ciudadela de la civilización occidental y a través también de otros arietes que intentan derribar los portones, como son los arietes de la memoria histórica, la ideología de género o el mito del cambio climático, pues nos encontramos en una especie de batalla cultural que debemos librar porque lo que está en juego es la imposición de un pensamiento único, de un discurso cultural dominante que pretende acallar la verdad y sobre todo cancelar libertades. Ujú. Ese es un término que hemos escuchado mucho a lo largo de las últimas semanas, meses, la cultura de la cancelación. ¿A qué se refiere este término, este concepto? Bueno, la cultura de la cancelación es algo que desgraciadamente va proliferando en las sociedades occidentales y es un signo de naturaleza totalitaria porque de lo que se trata es de que aquellas personas que disienten o discrepan de ese discurso cultural dominante, de ese pensamiento único, bueno, pues se las considera como unos malditos, unos proscritos a los que hay que cancelar en el sentido de que hay que como arrumbar en un viejo desván para que permanezcan aislados y por lo tanto no puedan contestar, ser contestatarios a ese pensamiento único, a ese discurso cultural dominante. Ahí el signo de la corrección política lo que pretende es precisamente eso, pero luego hay todo un movimiento que viene de Estados Unidos, que ya está presente en las sociedades occidentales de aquí de Europa, como es el movimiento woke, que es el término en inglés despertar, y bueno, pues los partidarios de esta ideología son también los primeros en cancelar a personas que no piensan como ellos. Es un rasgo de intolerancia, esto nos retrotrae a otras épocas, a las épocas de los regímenes totalitarios, en que si uno no estaba de acuerdo con las tesis, bien sean nacionalsocialistas, bien sea comunistas o fascistas, pues entonces eran declarados proscritos y enemigos del régimen. Eso es lo que hace la cultura de la cancelación. El problema es que estamos en una democracia, en un sistema de libertades, y esto no debía ocurrir, pero está empezando a ocurrir. Su libro, su obra se llama Pregón de combate. ¿Estamos en una batalla por esto del combate? Sí, pero que conste que esto es un combate cultural, es una contienda ideológica, es un debate de ideas. Por lo tanto, para participar en este combate, lo primero que hay que hacer es estar bien formado. Hay veces que uno no es contestatario ante lo que está ocurriendo, pues porque o bien tiene miedo, o bien no está formado, o bien incluso se muestra indiferente. Yo creo que lo que está ocurriendo está llevando a cierto sector social a una especie de hartazgo y yo creo que hay que decir ya basta ante esta cultura tan irracional, ante este discurso tan desconcertante que estamos padeciendo. Nos decía que para poder combatir en esta batalla de ideas hay que estar bien formado. Quizá hoy en día se da más prioridad a esa formación del cuerpo que a la de la mente, a la de las ideas, a la interior, la reflexión, la introspección. Es que, perdone, no le he entendido bien la pregunta, ha debido haber una desconexión. Le preguntaba y le comentaba que hoy en día que se da más prioridad a tener un cuerpo en forma, un cuerpo bien formado, que la mente, se cultiva más el cuerpo. ¿Hace falta todavía un mayor cultivo de la mente, de la introspección, de la reflexión? Vamos a ver, hoy vivimos en una sociedad demasiado hedonista, demasiado materialista, demasiado relativista, en el que todo vale. Hay un afán por convertir en derechos lo que son meros deseos. Yo siempre digo que esta es una sociedad muy egoísta porque lo que triunfa es el antojo del yo. Lo que pervive es una especie de ánimo comodón,
que no hacemos esfuerzo por grandes cosas. Antes decía usted, bueno, pues la gente no lee lo que debería leer porque hoy día estamos muy distraídos con la tecnología. Yo hablo en el libro de que el algoritmo nos controla, nos distrae y nos enferma. La tecnología es el gas paralizante, así lo digo en el libro, de la sociedad actual. Entonces eso nos entorpece o nos impide pues estar en otras cuestiones que podrían ser más productivas para nosotros, como por ejemplo la lectura, el conocimiento, el saber, que en definitiva eso es también cultura, ¿no? Uh-huh. Me ha gustado lo que ha dicho de que la tecnología es el gas paralizante de la sociedad actual y quería ligarlo un poco a esa enfermedad del espíritu. Usted habla de que su libro es un pregón de combate para jóvenes de espíritu. Hay muchos jóvenes cuyo espíritu es anciano. Pues sí, la verdad es que en un primer momento pensé solamente incluir jóvenes en el título, pregón de combate para jóvenes, porque la verdad es que la idea era dirigirlo a los jóvenes, a esta generación, que es la de mis hijos sobre todo, y que están muy, muy perdidos, están como muy extraviados. Yo en el libro dedico gran número de páginas a hablar de la historia, porque la historia es lo que le permite a una persona el anclaje con su época, con su contexto. Entonces utilizo la historia, bueno, pues como un referente. Pero luego pensé que no solamente los jóvenes debían leer este libro, también aquellas personas que no son o no somos tan jóvenes. Y utilicé el término joven de espíritu porque ya incluyo a los jóvenes de edad y a los jóvenes de espíritu. Y además también me gustaba el hecho de que el término espíritu saliera en la portada, porque lo que yo sostengo es que debajo de esta batalla cultural hay una batalla espiritual entre el bien y el mal. Hay una batalla espiritual entre la verdad y la mentira. Y en definitiva, para los que somos creyentes, los que tenemos la fe católica como nuestra religión, pues yo entiendo que en el fondo aquí hay una batalla claramente espiritual. Pero no podía yo colocar en la portada algo así porque pensarían de mí que soy un teólogo o una especie de místico, ¿no? Con eso último que ha dicho, ¿da pudor manifestar las creencias dependiendo de cuál? En principio a mí no me da ningún tipo de pudor. El ser católico es el estar presente en la vida pública como tal, el intentar hacer las cosas bien, no solamente para uno mismo, sino también para la sociedad en general y sobre todo también pensar en el prójimo. Aquí estamos para ayudar al prójimo. Por lo tanto, yo no tengo ningún pudor en manifestar mis creencias. Creo que además es un derecho, es un deber para los que somos católicos, porque la fe tiene una dimensión pública, pero también es un derecho y desgraciadamente desde postulados muy laicistas y muy beligerantes contra la religión católica se intenta muchas veces impedir a los católicos pues nuestras manifestaciones de culto y sobre todo nuestras manifestaciones de fe. Comentaba antes que las generaciones más jóvenes, ¿qué es lo que pueden hacer para encontrarse, para volver a su camino? Bueno, vamos a ver, eso está muy bien, lo de encontrarse y volver a su camino. Decía Pablo VI una frase, que el hombre moderno es el que ha salido de casa y ha perdido las llaves para volver. Los jóvenes lo que tienen que hacer es formarse, deben tener criterios, argumentos, juicio crítico para poder pues expresar sus opiniones, pero también conocer qué es la cultura que les rodea. Yo creo que en esta cultura en la que estamos es una cultura que se arma contra lo espiritual, que es una cultura demasiado hedonista, como decía antes, materialista, relativista. Es el nihilismo ya en los inicios del siglo pasado también hizo furor entre los jóvenes, ¿no? Y yo creo que hay que evitar todo eso y el joven debe ser una persona que se comprometa con la sociedad en la que vive, que participe y que además tenga responsabilidad, porque si uno tiene libertad debe también tener responsabilidad. Decía que la cultura actual se arma contra lo espiritual. Si no nos queda el alma, si no nos queda el espíritu, entonces ¿qué nos queda? ¿Solamente el cuerpo? Claro, pues ahí está la cuestión, que ahora hay un cultivo de todo lo físico, el culto del cuerpo, pero que es propio de esta sociedad en la que vivimos, una sociedad que muchas veces está
vacía, porque hay personas que viven en soledad, viven la desesperanza, y es a estas personas a las que bueno, nosotros los católicos debemos ayudar, ¿no? La sociedad actual va resbalándose por una pendiente que yo diría que es corrosiva para lo que es el espíritu, porque no piensa más que en lo cómodo, en la diversión, en el propio placer. Yo creo que hay otras vías para ser feliz en la vida. Todo esto que estamos perdiendo, que paulatinamente se va olvidando, se va menospreciando, ¿se podría recuperar? Sí, vamos a ver, yo sostengo que esta batalla cultural la estamos perdiendo. Los que abrigamos una concepción cosmocristiana de la vida, estamos perdiendo esta batalla, pero sobre todo porque no hemos comparecido en el terreno de juego. Si esto fuera si utilizamos el símil futbolístico, nos hemos retirado al descanso y vamos perdiendo por goleada porque no hemos hecho nada en el primer tiempo, pero todavía es posible la remontada, ¿no? Lo que sí que tenemos que poner de nuestra parte, todos tenemos que poner de nuestra parte. No podemos caer en la indiferencia, y a esa indiferencia se puede llegar por dos vías: o por el escepticismo, nada debe hacerse, o el pesimismo, nada puede hacerse. Yo creo que tenemos muchas cosas por hacer y no estamos haciendo. Pero si, como decía un sabio, si todos los propietarios de las casas barrieran la puerta de su casa, las calles estarían limpias, ¿no? ¿Nos encontramos en el camino para llegar a una solución, o todavía, como cuando tenemos una reconocer la sociedad actual que está atravesando y todo lo que... Bueno, la mayor parte de la gente, de la sociedad en general, barrunta que no vamos por buen camino. Están ocurriendo cosas en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de la economía, en el ámbito de la política, de la cultura. Aquí el que está en la diana es el hombre. Esta es una guerra que hay contra el hombre. Al hombre lo han colocado, cuando digo hombre me refiero al ser humano, por supuesto incluida la mujer también, pero el hombre está en la diana, y todos son proyectos de claro signo deshumanizador, que lo que pretenden precisamente es pues convertir al hombre en un elemento más de la naturaleza. Yo no entiendo por qué hay esos intentos de equipararnos con los animales. Si uno observa, se intenta equiparar al hombre con los animales, y hombre, pues a los animales hay que respetarlos porque son también del reino natural, como nosotros decimos, pero claro, de ahí a que haya esos intentos de igualar al ser humano con el animal, bueno, ahí veo yo cierto resurgir del paganismo, ¿no? El animalismo, por ejemplo, es un claro ejemplo de paganismo. Claro, yo no puedo estar de acuerdo con que se protejan más a las crías de los animales que al feto que está en el seno materno, porque el aborto, por ejemplo, es un claro signo que es contrario a la naturaleza humana, ¿no? Porque implica su desaparición, su extinción. Entonces, ojo con esas corrientes neopaganas que elevan al animal, pues, o incluso a la propia naturaleza. Yo sostengo que hay un intento de aplicar un culto divino a la tierra, a la diosa tierra, ¿no? Esto lo llamo yo en el libro religión al revés. Es un intento de crear una falsa religión, una pseudo religión, para echar de la pista a la religión católica. El tema de la Agenda 2030 implica precisamente eso: una gobernanza mundial, una ciudadanía mundial y una religión mundial. Para concluir la entrevista, Raúl, ¿qué futuro nos espera? Bueno, vamos a ver, el futuro, como he dicho antes, como esta batalla la vamos perdiendo, el futuro tiene sus... no estamos en las tinieblas, pero sí en la niebla, me gusta decir eso. Pero esto lo vamos a ganar, esta batalla la tenemos que ganar si, como he dicho antes, todos ponemos de nuestra parte y no nos arredraramos. Lo que tenemos que hacer es, lo he dicho antes,
formarnos, no tener miedo, saber que estamos en esto, porque el adversario también está en ello y tiene un plan que lo tiene muy bien trazado milimétricamente, pero nosotros tenemos que responder, sobre todo porque está en juego la civilización occidental, y para ello es importante el tema de la formación, de la educación. Decía un intelectual francés que la sociedad del mañana se va a librar no en unas elecciones, no en el ámbito político, sino precisamente en la escuela, que es el primer espacio del combate para la defensa de la civilización occidental. Esto lo decía un francés que ya falleció el año pasado, Jacques Julliard, que siendo un intelectual de izquierdas, pero consideraba que en el mundo de la educación había que ser conservador. Pues Raúl Mayoral, muchísimas gracias por estar con nosotros y por acercarnos también aquí a Canal 9 ese pregón de combate para jóvenes de espíritu que llega este fin de semana, como les decíamos antes también en nuestras noticias literarias, aquí a Soria Capital, y que esperemos que tenga muy buena acogida. Gracias, Raúl. Bueno, pues eso espero. Mañana en el Casino de Soria a las 12 del mediodía. Eso es. Muy bien. Eso es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Son buenos tiempos para la lectura si comparamos esta estación otoñal con otras que nos preceden o que nos suceden. Las condiciones climatológicas adversas en muchas ocasiones son un buen recurso para quedarse en casa o salir a la calle, pero ha cubierto echar mano de un libro como los que tenemos aquí y ponerse a leer. Y es que hay quien ve pasar el tiempo, quien pierde el tiempo y quien invierte su tiempo, y si es con un buen libro y una buena lectura, mejor todavía. Esta misma semana, como les hemos mostrado en nuestras noticias, la directora de la Biblioteca Pública de Soria, Teresa de la Fuente León, aseguraba que los préstamos tanto de documentación como de material audiovisual están atravesando por un buen momento, porque continúan aumentando y creciendo. Y en el caso de los libros, ¿quién lee más? Pues según el Barómetro de Hábitos de Lectura del pasado año 2023, un dato que sorprende es que los que más leen son los jóvenes. En concreto, la franja de edad comprendida entre los 14 y los 24 años lee un 74% en su tiempo libre. Si subimos de edad, si subimos el rango de edad desde los 25 años hasta los 65, desciende ese porcentaje casi 10 puntos, desde, como les decíamos, el 74% de los 14 a 24 años hasta el 66% de los 25 años hasta los 65. ¿Y esto por qué sucede? Hay quien achaca la falta de ganas de leer o la falta de hábito de lectura al cansancio laboral, pero todos sabemos que hoy en día la brecha digital, que antes era tan evidente con la generación adulta, cada vez lo es menos, y que el adulto medio echa mano en muchas ocasiones de las redes sociales y del teléfono móvil. Y todo ello acarrea la procrastinación y la pérdida de tiempo que en muchas ocasiones nos impide desarrollar otras actividades, como puede ser, por ejemplo, la lectura. Ese scroll infinito al que nos sometemos con aplicaciones como TikTok, como Facebook, como por ejemplo Instagram, que de manera moderada puede estar bien, pero de manera abusiva nos quita y nos limita para realizar otras actividades. Recuerden algo muy importante, y es que somos el espejo de las generaciones que vienen en el futuro. Y en muchas ocasiones nos preguntamos por qué nuestros hijos, nuestros sobrinos, los niños más pequeños que tenemos a nuestro alrededor no cogen un libro y se sientan a leer. Y quizá es porque el espejo en el que se reflejan, que somos nosotros, les esté mostrando lo mismo, porque nosotros nos cueste coger un libro. Así que, por favor, tómenlo entre sus manos, aquello que les apetezca leer, y sobre todo sean un buen ejemplo para las generaciones futuras. Nos vemos en el próximo capítulo 9.